Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, la periodista Olga Biza recuerda que su lugar de juegos diarios era el Parque Güell, rememora sus clases de ballet y cómo soñaba con ser médica por la influencia de un actor de televisión. Olguita, estamos todos en la mesa para comer, ¿vienes? Ahora voy, tengo que acabar esto. ¿Qué haces? Estoy preparando el regalo de la abuela. ¿Este año también le vas a hacer un periódico? Sí. Muy bien. Oye, todos esos papeles recortados que hay por el suelo, luego los quiero recogidos. Sí, no te preocupes. Venga, ven, que si no se te enfría la comida. Luego sigues. Ya voy. Cuando llegaba el cumpleaños de mi gran cómplice, que era mi abuela, claro, yo no tenía un duro. Yo tenía 13, 14 años o algo así, o 12, no me acuerdo muy bien. Y pensé, ¿qué hago? Pues nada, como mi padre leía muchos periódicos, que antes de que los tirara mi madre yo los guardaba, entonces los tuneaba. Cogía las letras, las recortaba y entonces me inventaba un periódico con la cara de mi abuela en todas fotos de mi abuela en las... Les dejaba a mis padres con las fotos agujereadas, claro. Esa niña que le hacía un periódico cada año a su abuela es la periodista Olga Biza, que ha contado la actualidad durante años en las principales cadenas de televisión. Sin haber acabado la carrera, debutó en Televisión Española en 1978, sustituyendo a Mercedes Milá en el espacio polideportivo. Durante los 80 y 90 narró los acontecimientos deportivos más importantes, como el Mundial de Fútbol de España, y fue, junto a Matías Prats, la encargada de narrar la inauguración de los Juegos Olímpicos en 1992. Olga Biza se crió correteando por el Parque Güell de Barcelona junto a su primo. Quedó impactada por los cuidados de sus padres hacia su hermana sorda, y desde pequeña locutaba hablando por la ventana del baño a sus vecinos. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Olga Biza nació el 18 de agosto de 1958 en Barcelona. Pasó su primera infancia en una casa con jardín en el barrio de la Salud, en la zona alta de la ciudad, ya casi en la falda de la montaña. La casa era una construcción grande y antigua. Ella y sus padres ocupaban la planta baja, y en la de arriba vivían sus tíos y su primo Alex, su gran compañero de juegos. La casa estaba al lado de una de las entradas principales del Parque Güell. Era una casa que además tenía... La pared estaba forrada de hiedra y ahí me familiaricé con las lagartijas. Sí, toda la pared de la fachada de la casa tenía hiedra. Y era una casa bonita en una zona... en la parte de la montaña de Barcelona, en la parte alta, con lo cual tenías Barcelona a tus pies y junto a una de las entradas del Parque Güell. De modo que yo entendía que aquello era la prolongación de mi casa. O sea, dime tú a los 5 años que aquello no es mi jardín también. Y mis tíos, la hermana de mi padre, su marido y sus 3 hijos, entre ellos mi primo, que era mi alter ego, vivían en el piso de arriba, nosotros en la planta de la calle. Y nada, era una calle no asfaltada. Delante de nuestra casa había una torre que aún existe, que le llamábamos la Torre del Barco, porque tenía forma de barco. Parecía la popa de un transatlántico. Y unos vecinos alemanes y poca cosa más. Y lo más importante, aquí le llamamos la torre, no chalet. Bueno, la casa, justo al lado de mis padres, había un colegio. Aquel colegio pegado a su casa era el Virolai, fundado por la pareja de pedagogos Josep María Ballarín y Montserrat Andreu en 1960, en un momento de empobrecimiento del sistema educativo nacional. Apostaron por una renovación pedagógica que incluía la coeducación y la enseñanza plurilingüe. La propuesta educativa del Virolai pasaba también por afianzar una colaboración estrecha con las familias.
Gracias a ello, con el tiempo, las ganas de querer continuar allí convirtieron la pequeña escuela infantil en un colegio que continuó hasta el bachillerato. El caso es que una pareja de pedagogos, un matrimonio, tenían un hijo y no les convencía ningún colegio al que llevaban a sus hijos, a su hijo, José María. Y entonces decidieron crear un colegio. Ella, Montserrat, era sobrina, y esta es una de las cosas que he reconstruido hace un par de años aquí mismo en la SER. Era sobrina de un ministro de Cultura de la República y él era un pedagogo de Barbastro. Matrimonio, y entonces crearon un colegio, alquilaron aquella casa, eso me lo han contado ellos luego, alquilaron aquella casa y crearon un colegio inspirado en el Instituto Libre de Enseñanza. Me explicaron que repartían panfletos por el barrio. Claro, no era un barrio con mucha gente, pero bajaron hasta la Plaza de Lesseps y de todos los sitios, repartían panfletos para avisar que había un colegio ahí. Y la primera persona que apareció un día llamando a la puerta era una señora negra que tenía 6 hijos. Eran, creo, el padre era el cónsul de Guinea en Barcelona. De modo que los primeros habitantes de aquel colegio eran unos niños negros monísimos. A alguno le he visto yo ya crecido, y tal y como yo sospeché de niña, es guapísimo. Los Collins. Nos pasábamos el día, eso sí lo recuerdo, mirando a través de la valla de hierba, de una casa a otra, cuando los niños iban al recreo. Y nos pasábamos al rato mirando a los niños. Claro, éramos muy pequeños. Yo no tenía los 2 años y mi primo no tenía los 3. Y un día llamaron a la puerta de mis padres y les dijeron: oye, miren, somos los profesores, los directores, los dueños de este colegio. Vemos a sus hijos, no sabían de quién éramos hijos, ni si... Pero bueno, estos 2 niños mirando a través de... ¿Por qué? ¿Por qué no les dejan venir? La propuesta educativa del Virolai se centraba en la individualidad de cada alumna o alumno para cultivar el máximo potencial de cada persona. Se buscaba el crecimiento del alumnado en el sentido ético y en la responsabilidad de devolver a la sociedad lo recibido. Fue uno de los primeros colegios que hacían excursiones a la nieve o a las minas de sal. Nos daban unas semillas al empezar la temporada y cada niño las plantaba y tenías que cuidar tus plantas. Como ya te digo, estábamos en la montaña y aquello pues poco asfalto había y había mucha tierra. Y todos en la parte alta, en el terrado del cole, plantábamos la semilla y sabíamos que lo cuidábamos, la regábamos, la vigilábamos. Nos enseñaban a cuidar la vegetación. Había también, va a parecer un poco exagerado, pero es cierto, en la parte de abajo del jardín del colegio había cuadros, lienzos, y se pintaba. Pintábamos al óleo, dábamos clases de música, solfeo, baile. Éramos de Juventudes Musicales, nos llevaban al Palau de la Música periódicamente. No llegábamos al suelo sentados en aquella silla, eran los miércoles por la mañana. Y escuchábamos conciertos. El Movimiento de Juventudes Musicales es una red multicultural que ofrece actividades diversas para jóvenes alrededor de la música en multitud de países. Se fundó en Bruselas en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, en un momento en que la juventud belga estaba desmoralizada y necesitaba un ideal alrededor del cual agruparse. Al finalizar la guerra, en 1945, se fundó la Federación Internacional de Juventudes Musicales, que promocionaba la música entre los jóvenes de Luxemburgo, Bélgica y Francia.
A España llegó en 1952. Hoy el movimiento de juventudes musicales está presente en 55 países. Pero recuerdo perfectamente, no me preguntes qué edad tenía, que un miércoles por la mañana escuchamos a Jean-Pierre Rampal, como si fuera ahora. Y oye, pues ahí aguantábamos y además la profesora Carmen, la profesora de música, nos preparaba y luego nos hacíamos, al volver al cole, nos comentábamos. Para merendar había una cosa que a mí me horripilaba, que era pan con membrillo o pan con chocolate del Gurriaga. Pero a las 3 de la tarde, después de comer, nos sentaban en el suelo a los pequeños y nos ponían una pieza de música. Aquel que adivinase el autor o la música que era, qué tema era, en lugar de pan con membrillo o pan con chocolate, le daban un trozo de bizcocho, de pa de pessic, que es el bizcocho que comemos aquí en Cataluña. Y aquello era un aliciente máximo. Alex, venga, vamos a ir arriba de las escaleras. No, Olga, que quiero ir a montar en las bicicletas. Luego vamos, te voy a enseñar un descubrimiento de ayer que te va a encantar. Venga, vale. Es aquí, pero no se lo puedes contar a nadie. Es un secreto. ¿Qué es? Primero me tienes que prometer que no se lo vas a contar ni a tus padres, ni a los míos, ni a nadie del colegio. Que sí, te lo prometo, Olga. Mira, levanta esta piedra. ¡Hala! Es un nido de cucarachas. No son cucarachas, Alex. Son escarabajos peloteros. Es una mamá con sus crías. Son bebés. ¿Y por qué son peloteros? Porque hacen pelotas, como bolas, con la basura que encuentran y luego se la comen. ¡Qué asco! Comer basura es peor que comerse el pan con membrillo del cole. Venga, vamos a taparlo con cuidado. Podemos ir a la papelera por basura y se la traemos. Vamos a montarnos en el dragón. Me pido primer. No vale, nos montamos los dos a la vez. El Parque Güell fue diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán por encargo del empresario Eusebi Güell. Miembro de una influyente familia burguesa de Barcelona, fue escritor, pintor, lingüista, químico y biólogo. Militó en el catalanismo y fue diputado en las Cortes en 1878. En 1910 fue nombrado conde por el rey Alfonso XIII. Eusebi Güell era amigo íntimo y mecenas de Gaudí. Fue quien le encargó muchas de sus obras sin interferir en sus decisiones artísticas. Güell proyectó convertir la falda de la montaña en Barcelona en una urbanización destinada a la burguesía. A pesar del empeño que pusieron ambos, el proyecto fue un fracaso comercial. Estaba previsto construir una urbanización con 60 viviendas diseminadas en un inmenso jardín, con una vista panorámica sobre toda Barcelona. Pero la zona, entonces poco urbanizada, quedaba lejos del centro de Barcelona, en una época en que lo que estaba de moda eran los grandes edificios del ensanche, especialmente el Paseo de Gracia. Se vendieron 2 parcelas. Una de ellas es la actual Casa Museu Gaudí, donde vivió el arquitecto entre 1906 y 1925, y la otra es la Casa Trías, propiedad de un abogado amigo de Güell y Gaudí. Aún así, las obras siguieron en marcha para las zonas comunes de la urbanización hasta 1914, en que fueron paralizadas tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pese al fracaso comercial, el parque fue enseguida foco de atracción de turistas y visitantes. Era lugar de reunión de asociaciones y centro de celebraciones, bailes, sobre todo sardanas, fiestas o eventos deportivos. Después de la muerte del conde Güell en 1918, sus herederos decidieron vender al Ayuntamiento de Barcelona el parque para convertirlo en público. En 1984, la UNESCO lo incluyó dentro del Patrimonio de la Humanidad. Actualmente es uno de los principales destinos turísticos de Barcelona. En los años 60 no existía ese turismo y para Olga Viza y su primo el parque era su casa, su lugar de juegos, un sitio fascinante lleno de escondites secretos. Íbamos muchas veces, nos explicaban también porque el Parque Güell era una urbanización, era una ciudad jardín que el barón de Güell le encargó a Gaudí. Entonces,
para distinguir exactamente dónde estábamos, ¿no? Bueno, y en la parte de arriba, donde está aquel banco, que según dicen, Gaudí lo moldeó con el yeso de uno de los obreros, lo hizo sentar, no sé, pero era muy cómodo. Pues allí alquilaban o dejaban bicicletas, pero eran triciclos con las ruedas de atrás muy grandes. Yo recuerdo aquello, era como el poder subirte a la bicicleta y dar la vuelta por aquella plaza, aquello era ya la gran fiesta. En la entrada del parque hay una escalinata de forma elíptica, de cerámica, con placas de colores variados. En su parte central hay 3 fuentes. En una de ellas hay un dragón o salamandra hecho de ladrillo revestido de trencadís de colores. Hay diferentes versiones sobre su significado. Puede representar la salamandra alquímica, que simboliza el elemento fuego, o el mitológico pitón del templo de Delfos, o tal vez el cocodrilo que aparece en el escudo de la ciudad de Nimes, lugar donde se crió Güell. Ese dragón se ha convertido en el emblema del jardín y uno de los de la ciudad de Barcelona. Bueno, ese dragón es mío, quiero que lo sepa toda España. Ese dragón es mío, pero nunca lo rompí. Sí. Alex, mi primo y yo, fíjate, montábamos a caballo en él. Uh-huh. Y otros niños que vivían en el barrio, claro. Por el principio, Olga Biza, Cadena SER. Olga Biza tiene una imagen grabada de su madre. Mi madre la veo ahora mismo en la ventana de la cocina, con la ventana abierta, y debajo estaba lleno de lirios o calas. Ella era una ama de casa. Era una ama de casa que tuvo mucha paciencia conmigo, aunque yo era muy buena. Yo me pasaba el día con mi primo y con el gato. Y luego yo tuve una hermana, la que va detrás de mí, una hermana. Y claro, yo recuerdo a mi madre con mi hermana bebé, mucho. Y mi padre dedicándose a mi triciclo y a mí. Y Alex y yo, es que Alex era un hermano para mí. Mi hermano mayor, ¿no? Después tuve un hermano, de verdad, pero ya fuera del Parque Güell. Y hacíamos juegos, jugábamos esta es otra historia que especialmente me gusta, y es que había un magnolio muy grande en el jardín de casa, un magnolio inmenso. Y esa era la casa de Alex y mía. Subíamos constantemente a las ramas y además desde las ramas se veía muy bien el colegio de al lado. Es cuando nosotros nos fuimos de esa casa, porque esa casa tenía humedades y ya bajamos a Barcelona. Ese magnolio pasó al colegio. Mis padres se lo regalaron al colegio y estaba en la entrada del colegio. Cuando el colegio se hizo más grande y ya se fue más arriba de la montaña, se hizo un colegio grande, el magnolio viajó también. Quiero una motocicleta que me sirva para correr y quiero una camiseta que tenga el número 10. Puede llegar a cualquier lugar. A pesar de mudarse unos años después a otro barrio y alejarse de la casa de su primo Alex, mantuvieron la cercanía y la amistad toda la vida. De adolescentes se encerraban a escuchar música. Los dos ahí, no sabes tú cómo la música, cómo nos gustaba, y poníamos música escondidas, nos encantaba. En los comediscos, Recuerdo mucho, yo ponía Rollins y Los Bravos. Era muy jovencita, mi primer disco me lo compré con 11 años. Y él ponía Tom Jones y Soul. Estos son los, Temptations, no sé, cosas así. Pero mucho. Nos encerrábamos a escuchar música. Cantábamos, bailábamos.
nos convencíamos de que... Y poníamos el mismo disco 6 veces. Como te puedes imaginar, tampoco teníamos tantos. Entonces nos enfadábamos con mi tío porque nos ponía canción francesa y nos parecía un aburrimiento. Lo que tenéis que escuchar es esto. El padre de Olga se llamaba Joan Biza. Era un amor. Era una persona sensible, muy sensible, pero con el... con ese genio que en aquellos momentos los padres tenían con los niños, ¿no? La mayoría de los padres, las notas y no sé qué y tal, era recto. Pero mi padre era muy cariñoso, mucho. Le daba pudor manifestarlo, pero muy cariñoso, muy buena persona. Le gustaba mucho bromear, se le daban muy bien jugar con nosotros y con los primos. Otra cosa es que lo hiciera, porque era una época en la que los padres estaban pluriempleados, ¿no? Y tenía poco tiempo, pero se le daba muy bien los niños, jugar con los niños. Cuando salían los toros, que daban toros en televisión española, la única televisión que... Me decía, no mires, no te acostumbres a esto. Es que mi padre era un animalista nato. Siempre aparecía en casa con... Siempre no, pero yo he conocido, que yo recuerde, 3 o 4 perros que habían nacido no sé dónde y que le daba pena y que los traía a casa. Y mi madre horrorizada, o sea... El padre de Olga Biza era muy aficionado a jugar al baloncesto desde pequeño. Una afición que contagió a toda la familia. Porque en La Salle, que es donde él estudiaba, en La Salle Josepets, ahora se llama Salle de Gracia, los hermanos de La Salle trajeron el baloncesto. Y fue un deporte escolar. Lo que pasa es que mi padre lo abrazó como si no hubiera un mañana. Y él jugó mientras estudiaba mucho y luego jugó en la Liga Nacional. La gran aliada de Olga Biza en su infancia fue su abuela materna. Mi abuela para mí es la de mi madre, que fue mi gran cómplice, la materna. Carmen era una de las primeras mujeres que creo que se separó en este país, que cogió el tren y se vino a Barcelona a vivir y a buscarse la vida. Y ahí pues le fue bien. Se trajo a mi madre y a mi tía. Y ella fue mi gran cómplice. En todo. Porque sabía mucho de la vida. Era una valiente. En algunas cosas era una mujer de su época, lógicamente, pero en otras te sorprendía, ¿no? Si tú te separabas, me acuerdo que le decía, voy a acabar. Y me dijo, si no estás bien, adelante. No hay que estar donde no se quiere estar. Hombre, les tocó de lleno la guerra. Sí, sí. Y les tocó una sociedad, salvo que fueras alguien de las altas alcurnias, pues les tocó trabajar muchísimo. Y no tener reparos a trabajar como negras para sacar adelante a sus familias, ¿no? Y mi abuela además sola.
Mira, mamá, ya termina el periódico para la abuela. A ver. Yo también quiero verlo. Pero bueno, has vuelto a coger las fotos de la abuela. Las he cogido del álbum que hay en tu habitación. Pero, Olguita, ya te lo dije el año pasado, si quieres fotos pregúntame y las elegimos juntas. Hay algunas que no quiero que uses. Es que, mamá, necesito las fotos para el periódico. Un periódico sin fotos no es nada. Qué interesante este artículo sobre la reina de Inglaterra y con una foto de la abuela. ¿Te gusta? Mucho. La abuela es mucho más guapa que la reina de Inglaterra. ¿Dónde va a parar? A mí también me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que me da miedo que se rompan estas fotos. Les tengo mucho cariño. No se va a romper, ya verás. Y además la va a tener para siempre la abuela. ¿Crees que le gustará? Más que eso, se va a caer de espaldas. ¿Por qué? Porque te ha quedado muy bonito y ella sabe lo que te cuesta hacerlo y lo mucho que la quieres. Sí. Todos los años, Olga le regalaba a su abuela por su cumpleaños un periódico que trabajaba meticulosamente. Lo bautizó como De Carmen. Eran 4 o 5 páginas en las que rememoraba pasajes familiares, recortaba fotos de la abuela y ponía los titulares. Y entonces ella protagonizaba todas las noticias que yo me inventaba. Era la reina Isabel de Inglaterra, era la mujer de, yo qué sé, de no sé qué ministro, o era Golda Meir. De repente mi abuela era Golda Meir, ¿me entiendes? Digo, o sea, estas cosas. Y yo escribía el texto con la Olivetti. Y hacía los crucigramas y los horóscopos y los anuncios por palabras. Me tiraba todo un mes, me lo pasaba en grande. Y cuando murió mi abuela, en el altillo de su casa estaban los periódicos. Te aseguro que a mí no se me había pasado por la cabeza jamás lo del periodismo, nunca. Es verdad que yo jugaba mucho, pues les daba la lata a mi padre, mi padre era muy lector de periódicos, y le daba siempre la lata, hacía entrevistas con las primeras cámaras aquellas de Super 8 que teníamos en las familias, le hacía entrevistas sobre las cosas que leía y después me iba a ¿cómo se llama? Salubert en catalán, hay en castellano, bueno, al patio interior de la casa y cogía una radio y yo hacía programas de radio. Les ponía música a los vecinos y yo presentaba, yo qué sé, yo hacía estas cosas encima de la taza del váter. Y como mi abuelo era un hombre de letras y siempre... Mi abuelo paterno, él insistía mucho en que yo escribiera una redacción cada sábado. Le tenía que enseñar una redacción, me la valoraba, me corregía. Él tenía una pequeña editorial, era abogado, le gustaba escribir mucho. Pues dijo, a esta le voy a comer el tarro. El choque más importante de la infancia de Olga Biza fue el cambio de colegio y de casa con 11 años. Incluso cuando nosotros nos fuimos del Parque Güell, yo seguía yendo al colegio. Lo que pasa es que había que ir en la furgoneta y existía un colegio de dominicas cerca de allí en la Sagrada Familia y ese fue mi nuevo colegio. Entonces se hacía ingreso al bachillerato, pues ahí entré yo. Y bueno, fue un cambio total. De mis pocos amigos, porque no éramos muchos, a tanta niña, porque era un colegio de niñas entonces, y con una disciplina distinta y unas materias distintas, y había que rezar el rosario y todas esas cosas. Lo viví difícil al principio. Yo me fui llorando de mi casa. Me recuerdo de la mano de mi madre llorando hasta coger el autobús. O sea,
no quería dejar la casa, no quería dejar el colegio, no quería dejar mi zona de confort, lógicamente, infantil, y separarme de mi primo. El abuelo paterno reunía a la familia los fines de semana. Gracias a él, Olga siguió encontrándose con su primo todos los sábados. Sí, los sábados iba un sábado a casa de mi padre y un sábado a casa de mi tía. Entonces, claro, cuando ya no estábamos todos juntos en el Parque Güell, iba, hacía visita y nos reuníamos. Entonces los sábados era la tarde de ver al abuelo y luego jugar con mis primos. Por el principio, Olga Biza, Cadena SER. Antes de House, Urgencias, Médico de Familia o Anatomía de Grey, Centro Médico fue una serie de Estados Unidos pionera en reflejar el mundo de los hospitales. Se emitió en la cadena CBS entre 1969 y 1976. Estaba protagonizada por dos cirujanos, el Dr. Lochner, más veterano, y el Dr. Gannon, más joven, en un hospital universitario en Los Ángeles. Cada capítulo contaba cómo se enfrentaban a casos difíciles y al mismo tiempo mostraba sus vidas privadas. La serie disparó las vocaciones de cirujanos en las facultades españolas. El actor Chad Everett daba vida al joven Dr. Gannon. Su tupé rubio, sus ojos claros y su atractivo fueron el mejor reclamo para la serie. El encasillamiento en el personaje hizo que Chad Everett apenas trabajara después de Centro Médico. Participó en capítulos de las series Maverick, Vacaciones en el mar, y en el cine apareció en Mulholland Drive, de David Lynch. Olga Biza fue una de las que sucumbieron al atractivo del famoso Dr. Gannon. Los boomers o las boomers recordarán el Centro Médico, una serie que daban en televisión española, bueno, claro, la multiúnica entonces. Y ahí salía un doctor que se llamaba Dr. Gannon. Y yo no soy nada mitómana, pero es la única foto que he llevado en la carpeta yo. Que así ya me sentía mayor, llevar la foto de alguien en la carpeta. Y nada, pues yo creo que esa serie despertó muchos anhelos en la gente de mi edad. Pero vamos, tanto niñas porque nos parecía guapísimo o niños porque se hablaba de medicina, que yo creo que hay un fenómeno y un estudio respecto a esa serie que despertó muchas vocaciones. Y de hecho yo hice bachillerato de ciencias, pero estaba claro que no era lo mío, porque me daba de bruces con la física y la química. Entonces ya en COU cambié. Me fui a letras, que era un lugar encantador. Y a la hora de decidir, pues pensé, ¿por qué no te pasas la vida jugando? Pues me pasaré la vida jugando. Me encantaba dibujar, me encantaba pintar, me encantaba de niña. Y primero empecé dibujando a la gente y luego acabé haciéndole fotos. Pero sí, jugaba eso. Y con la cámara de fotos, o sea, tú te acuerdas de la Kodak Instamatic, ¿no? Pues ese regalo que te parece que te han regalado un coche cuando tienes 10 años. Pues yo con eso, pues fíjate, hacía fotos todo el santo día. Que entonces había que revelar. Olga Biza tiene una hermana 5 años menor que ella, que es sorda. Claro, es que mi infancia también está muy marcada por mi hermana, porque era impresionante cómo les enseñaban a hablar. En ese momento o iban a un sitio a aprender lengua de signos, o había una pequeña clínica que había montado un muy buen otorrino que, de forma experimental, pues empezó a convertirse en escuela y les enseñaban a hablar oralmente a los niños sordos.
más allá de que ellos luego hablaran con las manos, ¿no? Aprendieran lenguaje de signos, pero a nosotros nos prohibieron aprenderlo para que mi hermana aprendiera a leer los labios. Entonces, eso fue impresionante. Que igual nosotros tendríamos que haberlo, pero nos dijeron que ni hablar. Lo que pasa es que a mí se me iba la mano, es decir, las P's, las M's, las no sé qué, a mí se me iba la mano, y la primera vez que me puse delante de cámara tuve que ser consciente de que las manos no las tenía que utilizar, porque a mí se me van las manos, porque claro, para explicarme con ella tengo que hacerlo. Pero yo era pequeña y me acuerdo de que una habitación de la casa de mis padres se adaptó para ella. Venía una logopeda cada día y una pared era un espejo. Había una máquina con cascos y 2 sacos llenos de lanas de colores. Se encerraban allí. Mi hermana tenía 2 años y durante un año texturas, colores, y ella mirándose la boca delante del espejo le enseñaba a vocalizar, a contar, a jugar. Y luego por las tardes yo he ido muchas veces a ese colegio en el que es impresionante cómo mi hermana aprendió a hablar. Le daban una cartulina con la A y una frecuencia dibujada. Entonces ella tenía un micrófono, unos cascos y delante una pantalla, y ella decía A. Si la A que ella había emitido correspondía con esa frecuencia que tenía en la tarjeta, sabía que lo había dicho bien. Iba a un cuarto forrado, como ahora este estudio, con altavoces escondidos. La dejaban sola y emitían sonidos de un tren, de una bocina de un camión, de lo que fuera, y ella tenía que identificarlo. Y los sábados o domingos el aeropuerto de Barcelona tenía una terraza con bar. Entonces nos íbamos a tomar el aperitivo allí. Y ella... el juego era, a ver, entonces no había la frecuencia de aviones que hay ahora, pero cuando venía uno, ella notaba las vibraciones y avisaba. Entonces era a ver quién antes, ¿no? Era un juego. Pero eso a mí me enseñó mucho. Primero a respetarla, luego a concienciarme. Y fíjate qué cosas, yo acabé en comunicación. Olga Viza y su familia iban todos los veranos a un pueblo de la costa catalana de vacaciones. Sí, que nunca decimos cuál es para que no vaya la gente. Pues muy bien, pues no lo decimos. Pero es un pueblecito que cuando llegamos había 100 habitantes. Ahora hay 3.000, no creas que hay mucho más. Pero se hizo grande Pero nos encantaba esas playas largas en las que nunca caminas y no hasta que es profundo aún pasa un rato. Quiero decir que para familias es magnífica. Los niños pueden estar ahí sin riesgo, ¿no? Sin riesgo aparente. Unas playas muy largas con dunas detrás. Las dunas y las marismas que había detrás. Porque es que además, claro, como era un sitio que iban pocas familias veraneantes, no muchas en aquel momento, pues estaba
el grupito de los padres, el grupito de los hijos, y cada vez ha habido más grupitos, ¿no? A medida que nos hemos hecho todos mayores, pero era como si todo el mundo tuviera su parcela. Los padres se juntaban con los padres de mis amigos, luego estaban los hermanos mayores, luego estábamos nosotros, luego los más pequeños. Por el principio, Olga Biza, Cadena SER. Olguita, ¿has terminado los deberes? Antes de ver la tele hay que dejar todo lo del cole recogido. Sí, mamá, he hecho lo de naturales y lo de inglés. Ya lo he guardado todo en la mochila. ¿Y las tablas qué tal? Hay que repasarlas, que ayer te atascabas con la del 6. Ay, papá, mejor mañana, que ya estoy muy cansada. Sí, es que tienes que estar cansada porque es que entre el ballet y el baloncesto no has parado. La profe de ballet me ha dicho que lo he hecho muy bien en la clase de hoy. Qué bien, cariño, si es que se te da muy bien. Os quería contar que Ángel, el del trabajo, tiene un perro en el pueblo que el pobre está sin dueño. Lo dejó alguien allí y lo tiene recogido, pero ya sabéis que tiene 2 más y es demasiado. Joan, no me vengas otra vez con los perros. Sí, papá, sí, quiero un perro. Bueno, mujer, sería traerlo unos días para probar. Aquí con el jardín ni vas a notar que está en casa. Y si no lo ves claro, buscamos a alguien que lo quiera. Como si no tuviéramos ya bastante con el gato. ¿Cómo se llama, papá? Cubata. Me ha dicho Ángel que se llama Cubata. Cubata, qué gracioso. Ay, Olguita, hija, qué manía con meter los pies debajo de la gente. Es que se está muy calentita. Bueno, yo traigo el perro y ya veremos. Expresidente del Consejo de Ministros de Portugal, doctor Oliveira Salazar, nuestras noticias son... Que creo que entró la tele para un mundial de fútbol. No sé, pero serían a finales de los 60 o algo así. Yo la recuerdo entonces, una Turmix. Turmix podía llamarse, no me acuerdo, algo así. Pero recuerdo todavía el día que mi padre la encendió por primera vez, la emoción, y recuerdo la llegada del hombre a la luna, del hombre a la luna, la recuerdo perfectamente, porque mi padre era un gran amante del espacio, y entonces, Olguita, yo ahí al lado suyo, y también algún combate de Cassius Clay. Yo me veo entre mi padre, además, entre mi padre y mi madre, en medio, viéndola, y cuando no está, mi madre se iba a la butaca, siempre veía la tele, yo pongo los pies debajo de la persona que está a mi lado, o de mi madre o de mi padre. Debajo del pompis le pongo los pies. Me encantaba de pequeña, no sé por qué. Me acuerdo de los telediarios, de las cabeceras en blanco y negro, porque eso se veía religiosamente. El informativo, los telediarios se veía religiosamente. Me acuerdo de La Casa de la Pradera, me aburría un poco. Yo era súper fan del Correcaminos. Eran mis dibujos favoritos. ¿Quién invitó a este desconocido? Buenos días, señor. Represento la Enciclopiedra Británica y vengo a ofrecer... Los Picapiedra fue una de las series animadas más exitosas en la historia de la televisión y una de las más influyentes de la era dorada de la animación estadounidense. Era una creación de la productora Hanna-Barbera y se emitió en Estados Unidos desde 1960. A España llegó unos años después. La serie se centraba en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol y en sus esposas, Vilma Picapiedra y Betty Mármol. Reflejaba la clase media de la sociedad estadounidense, con sus salidas al campo, las barbacoas en el jardín, las partidas de bolos y su icónico troncomóvil. Las familias vivían en una casita con garaje y jardín, solo que todo ocurría en la Edad de Piedra, en un pueblo llamado Piedradura. Los Picapiedra, a pesar de ser supuestamente infantil, trataba temáticas propias de un público adulto. Los conflictos laborales, la maternidad, la ludopatía de Pedro, el consumismo de Vilma y Betty y la infertilidad, por la que los Mármol adoptan a un niño huérfano llamado Bam Bam. Como en el fondo la serie se dirigía a un público adulto, fue presentada por la compañía de cigarrillos Winston
y los personajes aparecieron en varios de sus anuncios televisivos. Los Picapiedra fue la primera serie de dibujos en presentar a artistas invitados de moda en el momento, músicos o actores. En los capítulos se pueden reconocer perfectamente las apariciones de Rock Hudson, Cary Grant, Tony Curtis o Alfred Hitchcock, aunque con el nombre o apellido cambiado para apropiarlos a la edad de piedra. Vilma y Pedro fueron la primera pareja televisiva animada en aparecer juntos en la cama y, curiosamente, a diferencia de la mayoría de las series norteamericanas con familias protagonistas, ni los Picapiedra ni los Mármol iban a la iglesia los domingos. Los Picapiedra. Oh, y yo quería saber si al final le abría la puerta a Vilma a Pedro. ¿Te acuerdas? Al final siempre Vilma... Y siempre me quedaba con las ganas de saber si le abría la puerta. El cine en Nápoles, que estaba cerca de casa, daba doble sesión. Mi padre era muy cinéfilo y me llevaba a mí a ver 2 pelis. Alguna vez tenía que tragarme alguna de esas cosas de tiros, pero sí que iba con mi padre a ver al cine, sí. He hecho ballet bastantes años, aparte de básquet, que el baloncesto, yo jugaba baloncesto, pero hacía ballet con mi hermana, porque a mi hermana además... Él tenía que aprender a metabolizar las vibraciones del suelo y esas cosas. Pues ella hizo ballet también. Tenía mis rarezas, por ejemplo. A veces me iba recibido a la entrada de mi casa y me sentaba en cuclillas, a oscuras, a pensar. Sí. Y era consciente de lo que estaba haciendo. Era como pararme y a pensar. Yo qué sé, me paraba a pensar. De verdad, no sé a qué responde. Algún psiquiatra diría algo, pero me gustaba. Me sentaba en cuclillas y pensaba a oscuras. En 1980, y por iniciativa de Nacho Canut, Eduardo Benavente y de Johnny, nace el grupo Parálisis Permanente. A raíz de la creación en el verano del 82 del grupo Dinarama y de la escisión de Alaska Los Pegamoides, el grupo queda configurado... Señores, buenas tardes. La mafia internacional de la droga encaja el más duro golpe de su historia. En estos momentos se está desarrollando una operación policial en todo el mundo. Se confirma el divorcio político entre Jordi Pujol y Miquel Roca. Maradona vuelve hoy al fútbol. Comenzamos Noticias a las 3. Bueno, a través de esa gran pantalla. Las pantallas, aproximadamente les dirán que cuando salga Kobe en la pantalla y con una cuenta atrás deberán hacer aquello que Kobe les pida. Eso significa que en un momento determinado los espectadores sabrán que tienen que ponerse la máscara del sol, romper la bengala, etcétera, etcétera, e incluso en ciertas partes del estadio. Nada más, señores, bueno, sí, una cosa. Gracias por estar ahí y gracias por permitirme compartir con ustedes 11 años de información. Hasta siempre. Buenas tardes. Olga Biza recuerda su infancia subiéndose a los árboles y arropada por su familia. Siempre he creído que somos, en esencia, nuestra infancia, que marca muchísimo, para bien o para mal. Y yo sí soy consciente de que he tenido una infancia maravillosa. Yo creo que si somos nuestra infancia, en esencia, eso permanece el positivismo, el que no necesito mucho para pasármelo bien, ¿no? Para disfrutar, pues no te digo que me vaya a subir a un magnolio a estas edades, pero me ha quedado un pozo que he cuidado, eso sí. Me encantan los animales y me encanta inventarme juegos.
es lo que queda. Lo demás, a peor. Por el principio, Olga Biza. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Elena Sánchez, Miguel Hijosa Martínez y Manel Saiz. Interpretación, Iván Villanueva y Eli Zapata. Con la colaboración especial de Mateo Oliva y Lila Diouri. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.